tiene que ver la zona de tolerancia con todo esto? Pues tiene que ver mucho. Que se oían los timbales, las baterías, la música. El son, las guarachas, los mambos, todo eso tuvo una importancia crucial. De niño por las mañanas me volaba a ver los bailarines y las mujeres que bailaban. En los años 50 van a surgir de los barrios populares del centro de la ciudad, como el Sucre, el Obrero y San Nicolás, los primeros bailarines que tendrán un gran protagonismo en la zona de tolerancia. El pueblo, solo con su voz es poderoso. El pueblo y su voluntad. ¡Ahí! Un pueblo que ríe y goza. ¡Esto es Cali! ¡Esto es Cali! ¡Muévete, muévete! Caminante, no hay camino. Cali es una ciudad fragmentada, es una ciudad dividida, segmentada, al punto que podemos decir que hay varias Calis en el territorio. Una ciudad incluida, que tiene infraestructura urbana, que tiene equipamientos colectivos, dotada de servicios, de buenas vías, al lado de una Cali excluida, segregada, marginalizada. Estas dos ciudades viven en permanente tensión, viven en conflicto, aunque a veces esos conflictos se disimulan, se ocultan o se tratan de ocultar, pero también en otros momentos surgen a la superficie y se tornan evidentes. ¡Esto es Cali! Para entender esto hay que remontarse al pasado. Hay que ir por lo menos a la mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Colombia vive un periodo de violencia por el enfrentamiento entre los partidos tradicionales liberal y conservador. Cali fue un epicentro de este levantamiento de indignación contra el crimen del doctor Jorge Eliezer Gaitán. El 9 de abril es aplastado violentamente y se abre un proceso muy fuerte de contrarrevolución, de persecución al antiguo gaitanismo, a los movimientos sociales, a la clase obrera. Se persiguen los sindicatos, se los destruye, se amordaza la prensa libre, se persigue la libertad, los intelectuales, muchos de ellos tienen que salir al exilio. Ese conflicto entre liberales y conservadores se acentúa a lo largo de los años 40 y en Cali es muy significativo porque en 1949 sucede la masacre liberal. Lo que llega a la Casa Liberal son los refugiados de la violencia en el norte del valle. Esto sucede un año después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Es un fenómeno eminentemente político. La masacre es dirigida desde la gobernación del Valle por las huestes conservadoras de la época y cobran en la personalidad de esos refugiados liberales. Deja más o menos 20 muertos. La Casa Liberal era una casa de derechos humanos, así se definía. Nacen allí movimientos de derechos humanos muy vigorosos y esa masacre tiene un impacto tremendo. Esa masacre está a su vez relacionada con la violencia que se vive en los pueblos, en los municipios pequeños y que va a generar migración y éxodo de población campesina a lo largo de la década del 50. Cali fue un centro de inmigrantes prácticamente desde su fundación, simplemente porque Cali surgió o se convirtió desde su origen en el cruce de caminos que llevaba al Pacífico. Y el Pacífico no es solamente Buenaventura, es China, toda el Asia, casi todo el planeta. Cali es un epicentro de llegada de las migraciones de violencia y de expulsión del campesinado negro e indígena. Es un proceso que pasa por la conformación de muchos ingenios azucareros y eso se basa no solo en la transformación del latifundio en agroindustria, sino también en la expulsión
expulsión del campo hacia la ciudad, no necesariamente por violencia directa, sino por inanición, es decir, la gente lo que podía producir no daba para sobrevivir. De manera que y la gente huyendo de las violencias y la gente buscando refugio y nuevas oportunidades. Cali vive una transición del campo a la ciudad que es una transición traumática, muy compleja, y tiene la urgencia de recibir miles y miles de ciudadanos que vienen del norte del valle, del sur, del Cauca, de la costa pacífica, que llegan a habitar a una ciudad que aún no está preparada para recibirlos, una ciudad por construir. La manera como se fue poblando Cali fue llegando a los barrios donde había algún tipo de actividad muy fuerte. ¿Cuál era la actividad? Una, el mercado y la estación del ferrocarril, a partir de lo cual empieza a darse dos fenómenos importantes. El uno, el cambio de ocupación de los predios residenciales, de las casas que existían, se empiezan a convertir en inquilinatos, porque el inquilinato permite a las personas que están llegando a la ciudad pues poder tener donde pernoctar mientras se va buscando trabajo. Y es donde empieza también a aparecer de manera casi masiva la ocupación informal de la ciudad. En este proceso de expansión salvaje se da junto a barrios que ya existían desde los años 20, porque el barrio obrero y el barrio Sucre habían sido creados en esa década. Los primeros habitantes del barrio obrero pues eran trabajadores y empleados de los ferrocarriles. Los trabajadores de la garantía, los trabajadores de los laboratorios en el barrio San Nicolás, pero los nuevos barrios de los años 50 se van a construir en la periferia, es decir, en los límites, tanto al occidente, los barrios de las laderas, como Siloé. Siloé es muy característico. Los primeros pobladores de Siloé eran mineros, pero que traían su mano de obra, no eran dueños de mina. Y por supuesto, como no tenían casa, hicieron casa donde estaban trabajando. Una relación muy clara, ¿no? Esto es lo que yo llamo la periferia, y es en la periferia donde se forma la ciudad en obra negra, la ciudad adolescente. Ahora bien, en los años 50 van a surgir de los barrios populares del centro de la ciudad como Sucre, el Obrero y San Nicolás, los primeros bailarines que tendrán un gran protagonismo en los años 50 en la zona de tolerancia. Me crié en el barrio Obrero y parte del barrio Sucre, donde nació el gusto por la música antillana. Vivíamos en la carrera 11B con calle 19. Al voltear en la esquina comenzaba la zona de tolerancia. La zona de tolerancia era un sector del barrio Sucre con licencia para pecar. Porque en el resto de la ciudad se consideraba un ambiente sano, las casas de familia y los clubes sociales. Era una área muy bien delimitada por la administración municipal para el ejercicio de la prostitución. Era un sitio vedado, era un sitio exclusivo para el escándalo, la prostitución, el vicio. Era una zona demarcada donde todo se permitía. Una zona prácticamente masculina donde los hombres iban a buscar a las damas que ejercían en sitios como cabarets, bares, clubes nocturnos, donde se escuchaba la música afrocubana, la música antillana. ¿Qué tiene que ver la zona de tolerancia con todo esto? Pues tiene que ver mucho, porque yo creo que de no haber existido la zona de tolerancia, no estaríamos hoy en día hablando de salsa. Allá se escuchaba, sobre todo se cultivó la música cubana, el son, las guarachas, los mambos. Todo eso tuvo una importancia crucial en la vida de ese sector. Un sitio muy llamativo porque se oían los timbales, las baterías, la música. Había una rocola, había una persona que le echaba la monedita, sonaba el tema, un baterista a un lado, el hombre sentado en su silla y tocaba la batería de acuerdo al tema que iba sonando en la rocola. Y así salía la gente a bailar. En la zona de tolerancia había muchos negocios. El negocio que más se movía era Acapulco.
era uno de los sitios donde más se bailaba, sobre todo lo que era el bolero y la guaracha. Yo me acuerdo, el que más se distinguía era un negocio que llamaba el Avispero, donde se bailaba más que todo guaracha en cantidad. Lo recuerdo como si fuera ayer. Por su dulzura Ahí bailábamos todos. y su sabor. Sinceramente, es imborrable ese recuerdo. Es la mejor. Yo como niño, para mí era una novedad observar cómo se desenvolvían las mujeres en una pista de baile. Bailaban igual que los hombres. Es decir, una velocidad en las piernas, Fuente. las minifaldas que mucho tiempo después se pusieron de moda. Y es decir, uno decía, ¿cómo bailan de arrebatado? ¿Me entiendes? El estilo era arrebatado, bailando guaracha y mambo. Muchos de los dueños de los sitios donde ellas trabajaban las especializaron en gran manera con bailarines de la época. Yo viví del baile 15 años, yo no trabajaba. Exacto, no trabajaba, me gustaba rumbear. era camajá. Me gustaba rumbear, sí. Ese era el camajá. Porque a mí los dueños de los cabarets en la zona de Acapulco, en fin, me decían, vean, ahí llegaron 3, 4 mujeres, no saben bailar, enséñemele, tome lo que quiera y yo le pago. Y bueno, cuando llegaban los clientes ahí al sitio, la persona tenía que saber danzar y bailar un ratico, pues para consumir un rato en el local. Las muchachas en cierta manera hicieron también mucho aporte cultural a todo a lo que hoy ya le decimos salsa. Pero en ese tiempo el que no supiera bailar pues no lo atendían. Entonces, Los hombres no quieren solamente pasar un rato, una noche, sino que muchas veces quieren conquistar, tener una amiga. Además de bailar, hay lugar para la sexualidad, para el enamoramiento, para el placer, para escuchar la música, para socializar, pero es básicamente un espacio masculino, un lugar para los hombres. Esta pobre humanidad, si tú lo bailas, lo gozarás. Si tú lo gozas, lo bailarás. Yo tenía en ese momento 17 años y nos manteníamos observando porque la verdad es que bailaban muy bien. Ahí se reunían todos los grandes bailadores y bailarines de ese tiempo. Yo diría que bailadores, porque bailarín es el que se hace, bailador es el que nace, todos eran bailadores. Entre ellos estaba Elidio Montaño, se destacaban grandes bailarinas como Clemencia, que fue la esposa de Carlos Valencia. Fue uno de los grandes bailadores de aquí de Cali. Y las hermanitas Alambre. Yo conocí una gallada, ¿no?, de mujeres que les decían las papito. Bailaban guaracha como lo hacen los artistas del cine mexicano, como es la guaracha, arrebatada. Esa generación de bailarines de la zona de tolerancia sí contribuyeron al desarrollo de lo que actualmente llamamos salsa, porque fue la raíz en Cali del inicio del ambiente musical y de los ritmos que se bailaban. Todo lo que es son los sectores del barrio obrero, el Piloto, el Hoyo, el barrio Sucre. Todos esos lugares fueron fundamentales para el desarrollo de esta música. Y a la par yo pienso que el papel de la radio fue fundamental. La radio de la mano del cine, yo diría que el cine mexicano fue crucial. Yo veía a los mayores bailar, los niños nos dedicamos a ver cómo se bailaba allí y cómo bailaban en la zona de tolerancia. Después llegó la otra experiencia, que fue conocer cómo se bailaban esos ritmos. Y eso lo conocí yo a través del cine mexicano, que era la moda en Cali. A lo largo de los 50 hay una gran producción de cine mexicano. Esas películas llegan y son exhibidas en los teatros de los barrios. Teatro del Alcázar, Teatro Rialto, Teatro San Nicolás, Teatro Sucre. Pero sobre todo en el San Nicolás, donde presentaban muchas películas mexicanas. eso en México le llamaban películas rumberas. Tienen como protagonistas las rumberas mexicanas bailando con las orquestas mexicanas y cubanas. Aparece Pérez Prado y el mambo, aparece la Sonora Matancera y la guaracha, Celia Cruz, Daniel Santos, Bienvenido Granda. Bailaban Tintán, Resortes, Clavillazo. Aprendimos mucho de uno de los grandes bailarines de la época, Resortes.
el rey del mambo bailando sinceramente. El mismo Cantinflas que parodia el baile popular de los mexicanos. Estos personajes son una especie de maestros de una escuela informal del baile. Y repetían la misma película 1 y 2 y 4 y 5 y 10 veces. Para aprender a bailar, sobre todo el mambo y la guaracha. Y acá los perfeccionaron y les añadieron otros, porque aquí siempre ha existido el talento para el baile y para todo. En ese contexto que es el barrio popular, el barrio obrero, San Nicolás, Sucre, Porvenir, el Alcázar, Guayaquil, etc., los jóvenes caleños van más allá de la imitación. Si bien tomaron como base lo que sucedía en el cine mexicano, ellos a partir de lo que se mostraba allí en las películas, moldearon lo que estaba en pantalla y de ahí nació una nueva visión. Era la visión de los bailarines de la ciudad de Cali. El estilo clásico caleño es un modo de bailar nacido en la zona con el baile del mambo, de la guaracha, y que después va a ser complementado en los 60 con el baile de la pachanga, el bugalú y la salsa. En la época de mi niñez habían dos ambientes. El que les comenté anteriormente, que era el ambiente antillano que se gozaba en la zona de tolerancia. Y el otro ambiente, en las casas de familia y clubes sociales, se bailaba la música que nos llegaba de la costa caribe colombiana. San Fernando, discos así por el estilo, ¿no? Hay que ver el Club San Fernando. Y por los grandes ventanales que tenía o las claraboyas, uno escuchaba la música de Pacho Galán. Y esa era la música que nos llegaba y se ponía de moda en diciembre. En esa época no teníamos identidad musical. Comenzamos a escuchar fuertemente música cubana por la radio, directamente inclusive emisoras de Cuba, en onda corta aquí en Cali. Bueno, de las primeras orquestas que yo escuché cuando estaba joven era la de los hermanos Ospino y la Sonora Juventud con Tito Cortés, el ciclón colombiano. Tito Cortés pues es el más legendario de toda la música antillana que tenemos en Cali. Ellos no tocan música colombiana, no te hacían pasillos, ni bambucos, ni valses, nada de eso. La Sonora Juventud se dedicó justamente a la música afroantillana, que si le damos un valor podríamos catalogarla como la primera agrupación de salsa, pues que a esa música ya le llamamos salsa actualmente. Era toda la guaracha, lo de moda en ese tiempo. Justamente por eso la élite caleña no les gustaba mucho esta música y tampoco los contrataban, obviamente. Al mismo tiempo que hay un proceso de industrialización, de urbanización salvaje, de expansión urbana, hay también la llegada de la industria cultural transnacional. Es decir, la industria del entretenimiento que viene por la vía del cine, por la vía de la música y por la vía del espectáculo en vivo en pequeña escala, porque había giras. ¿Sí? Y aquí llegaron músicos como Rafael Hernández, la Sonora Matancera, Bobby Capó. Y la abundancia de la música cubana y antillana en los discos o vinilos que llegaban al barrio obrero. ¿Por qué las Tres Cruces están donde están? Porque el padre Collazos, el párroco de Santa Rosa, se inventó la peregrinación de las Tres Cruces e invitó a los feligreses a rechazar el demonio que estaba llegando, que llegaba en tren, traía esa música pecaminosa, incluyendo el tango y en el otro extremo el mambo, la guaracha, lo que fuera. Vean ustedes cómo está la conexión entre la zona de tolerancia, la música popular, sones cubanos, mambos, etc. Ese fue, como se dice, el caldo de cultivo. Esta música básicamente era, pues más bien estos factores hicieron posible que todos estos géneros se quedaran en el gusto. Porque despiertan en la memoria las grandes tradiciones de la musicalidad africana. No me cabe la menor duda. Quien quiera saber la clave más profunda de la salsa, de la música popular caleña y vallecaucana, la encontrará en la presencia vigorosa de la africanía, en la resistencia, en sus movimientos extraordinariamente ricos.
La memoria duerme, hay que sacarla del sueño, ponerla a hablar. Las voces antiguas, esas voces antiguas son sonoras, son visuales, son parlantes, son del cuerpo mucho, son del ritmo. El africano y el indígena mantienen su tradición a través de un lenguaje hablado, un lenguaje gestual, una serie de costumbres en común frente a la tradición comunitaria. La tradición comunitaria es la salvación de lo nuestro, que se mantuvo en la memoria, en los cuerpos, mucho en los cuerpos. La memoria está arraigada a la piel. La conciencia no solo es cerebro, no solo es espíritu, es cuerpo, pasión, vida. Mi nombre es Edgar Herrera Rodríguez. Tengo 87 años y llevo 60 años en el baile. Nací en el barrio obrero, carrera octava bis con calle 20. Más caleño que el pan de bono. Y desde niño estoy interesado y me fascina la música y el ambiente que hasta ahora se vive en Cali. Todo lo que ven ustedes aquí adelante, por los costados, aquí al otro lado, alrededor de la música popular antillana, ha girado mi vida desde hace un buen tiempo. Bueno, yo soy hijo de un obrero inmigrante que llegó del Tolima expulsado por la violencia bipartidista en los años 40. Ingresó a una fábrica, vivíamos en el barrio obrero durante un periodo y gracias al estudio yo puedo ascender socialmente, culminar mi bachillerato y una vez que ingreso a la universidad como docente, pues decido investigar la historia de esa cultura popular de la ciudad de Cali, de la música y del baile. En ese viaje que es la investigación académica, yo voy al reencuentro con mi pasado, con el pasado de mis barrios donde yo viví, con el pasado de mi familia y de mi padre, de quien heredé el gusto por la música antillana, por la música afrocubana y posteriormente el placer por la salsa.